Un reciente informe revela que la violencia homicida incrementó en el departamento de Guatemala, en especial en Villanueva, Misco, San Pedro Ayampuc y otras regiones. Para revisar estas cifras y entender el fenómeno de la violencia e inseguridad de Guatemala, se discutió en el programa de las 8:45 junto a los expertos a qué se debe este aumento sostenido de los homicidios. Independientemente de esta diferencia con el 2019, el alza de un 10% en el caso de las tasas de homicidios, y que no solo sucede en esto, sino que en otros delitos como son el hurto de las casas, el robo de vehículos, etcétera, lo que nos muestra es que la tendencia de nuevo regresa hacia el alza. Y normalmente en temas de seguridad, lo anómalo de 2020 no se va a volver a repetir. ¿Qué significa? Que es muy probable que el aumento de la tasa, como se viene dando, vaya a seguir aumentando durante este año. No necesariamente a un aumento exponencial, pero sí un aumento que a través de los años puede significar en una tendencia a largo plazo, en un retorno a una situación bastante difícil para el tema de seguridad. En la recta final del año 2021 hubo un patrón de mujeres de avanzada edad asesinadas. Revelaba formas peculiares de cometer estos ilícitos y generar una percepción fuerte. Seguridad es sinónimo de percepción, con independencia de que luego vienen los datos fríos, como bien lo decía el doctor Jiménez, pero sí eso impacta negativamente en el ánimo de las personas, a pesar de que, ya también lo adelantó el doctor, sí hemos visto que al menos la tendencia de los homicidios viene hacia la baja. Para los expertos, existen municipios que no tenían índices elevados de violencia, ahora los tienen. Es el caso de Jalapa, que no aparecía en lo que se conoce como el top 10 de los más violentos en materia homicida y hoy se encuentra por encima de Puerto Barrios y Chiquimula. Esta dispersión a veces por la visión centralista, digamos, de la capital, no nos deja ver lo que pasa en los municipios alrededor. Habrá que ir estudiando esos componentes en distintos municipios para ir identificando patrones de violencia homicida, qué es lo que está pasando. Y obviamente aquí el tema siempre es que en Guatemala el 80% de los homicidios se sigue cometiendo con arma de fuego. Cabe destacar que los municipios del top 5 empezaron a implementar políticas contra la violencia. Entonces puede ser que haya una mutación hacia diferentes lugares, o sea, una migración de la violencia. Temas de narcotráficos, tema de trata de personas, tráfico de armas, pueden haber recambios, digamos, en la composición de los grupos de poder ilegítimos en esos lugares. La seguridad no es solo datos fríos, es la capacidad de respuesta por parte de las instituciones que se ven involucradas para aplicar los procesos de ley de manera efectiva y rápida. Sino que también la seguridad es cómo las instituciones encargadas del tema responden a las situaciones que se dan en el tema de seguridad. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que normalmente cuando se dan este tipo, digamos, en un periodo de tiempo, se empiezan a expresar acciones de criminales, pero con alta violencia, y si sumamos lo que se dio a un momento del año pasado sobre el tema de violencia contra las mujeres, lo que se ha vivido precisamente en el conflicto que hay en algunas áreas con respecto a las pandillas que deriva en una violencia fuerte, es precisamente porque de alguna manera estos fenómenos no tienen una contención de parte de las instituciones y del Estado para evitarlas. Esto definitivamente es un tema muy complejo porque implica varios aspectos fundamentales. Uno de ellos es precisamente de que la presión sobre las estructuras criminales, sobre todo en el tema de maras y pandillas que tienen a disposición también grupos y estructuras de sicariato. Recordémonos que desde las cárceles tienen, digamos, privados de libertad vinculados a maras y pandillas, tienen el control de ciertas acciones de bandas de sicariato. Esto hace que si no el Estado, digamos, no mantiene la presión sobre las estructuras criminales a través de diferentes mecanismos que van desde, digamos, una búsqueda permanente de desmantelar las estructuras, de conocer las estructuras y tomar acciones concretas de desmantelarlas. Por mucho tiempo, por muchos años se logró que el Estado efectivamente desmantelara bandas de sicariato y de extorsión. Pareciera de que esa presión que se estuvo por mucho tiempo con los grupos criminales disminuyó por alguna razón.
Y esto efectivamente hace que se rearticulen, se organicen de nuevo las estructuras criminales de este tipo y actúen de esa manera. Y yo lo que quiero señalar es que tampoco quiero decir con esto de que haya una planificación de estas estructuras, particularmente de maras y pandillas, sino que tienen la oportunidad en ciertas circunstancias de resolver sus problemas, sus conflictos de una manera muy violenta. El 80% de los homicidios son ejecutados con armas de fuego. En los departamentos se identifican 3 del oriente del país y en la costa sur es Escuintla. El tema de la financiación política que hacen estos grupos, que luego vienen a reclamar prebendas, ¿verdad? Privilegios en el tratamiento, en los territorios, para hacer de estos territorios unos pueblos prácticamente sin ley, cooptando la institucionalidad del Estado que tanto cuesta conseguir poder realizar, ¿verdad? Entonces, sí, es preocupante que hay lugares sin ley, hay lugares en donde la misma población saca a la policía, ¿verdad? Y a veces no necesariamente es que haya un conflicto entre la comunidad y los policías, sino que detrás de ello hay otros hilos que se manejan a otras esferas de poderes fácticos que empujan y utilizan a ciertas comunidades para hacer del Estado, digamos, que desaparezca la densidad del Estado, y esto es preocupante.